como decíamos, estábamos incursionando en este tema de la resurrección de Cristo, de dar razones que podemos compartir con aquellos que no creen de la resurrección de Cristo. Habíamos empezado a hablar sobre la pasión, la muerte, si recuerdan, lo vamos a volver a repetir, la tumba vacía, simplemente mencionar los temas que fuimos tocando, ¿no? El acontecimiento de lo que significó esa tumba vacía, el descubrimiento de esa tumba vacía. Y habíamos empezado la vez pasada a hablar sobre las apariciones post-mortem de Jesús, estas apariciones que se manifestaron a los discípulos. Y en ese sentido habíamos empezado a hablar sobre quiénes eran esos testigos. Habíamos visto principalmente cómo se habían aparecido primero que nada a las mujeres, y habíamos reflexionado cómo eso era una prueba de sinceridad de los redactores, ¿se acuerdan? Lo hemos citado muchas veces, porque las mujeres en esa cultura no se les consideraba dignas de prestar testimonio judicialmente. Y por eso mismo los apóstoles, cuando María Magdalena y el resto de las mujeres se presentaron ante ellos para dar fe que Jesús no estaba, que había resucitado, aparece también esa escena en el Evangelio de Juan, ellos no les creyeron a ellas. ¿Por qué? Y porque eran hijos de su cultura y desconfiaban del testimonio de las mujeres. Lamentablemente existía ese componente despreciativo respecto de lo que podía ser el testimonio tan válido como cualquier otro, ¿no? De modo que habíamos empezado a ver esto, habíamos visto cómo incluir en los 4 evangelios el testimonio de las mujeres, habíamos hablado de términos como sincericidio, es decir, una especie de testimonio de la honestidad de los discípulos, porque de ninguna manera era algo propagandístico, apologético, digamos, mencionar en los 4 evangelios que se les habían aparecido primero que nadie a las mujeres, y eso llevó a que algunos filósofos de los primeros siglos paganos se burlaran de estos testimonios que aparecen con ese rasgo de sinceridad en los 4 evangelios. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también, primero, ellos mismos admitieron que no les habían creído, y además hicieron constar estos testimonios sabiendo que sus contemporáneos, y también más adelante estos filósofos, iban a desconfiar, y sin embargo se debían a la verdad. Repetimos un poco la expresión que usa Vittorio Messori, dice, es como que uno escuchara a los evangelistas diciendo, bueno, pasó de esa manera, ¿qué podemos hacer? Es así, tómenlo, déjenlo, pero fue así. Y habíamos también hablado, me distraje, buen día para todos, Coca, bueno, Coca, sí, ya me estaba asustando, iba a suspender el desayuno hasta que no entraras, Coca, ¿cómo podía ser? Pero, bueno, buenos días, Coca, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenida también. Así que bueno, habíamos también entonces hablado de otro término que se usa para incluir estos episodios vergonzosos o vergonzantes, que es justamente ese criterio, el criterio de la vergüenza, que es uno de los criterios que los eruditos emplean para analizar la veracidad del texto, la sinceridad del texto. Este criterio de incluir, así como se acuerdan, habíamos mencionado también otros episodios de vergüenza, otros sincericidios que aparecen en los evangelios, aparecen muy seguido, como por ejemplo Jesús que desconocía la hora, Jesús que los mismos parientes
lo buscan porque dicen que está fuera de sí, los apóstoles que continuamente Jesús tiene que reprenderlos o porque no entienden o porque no escuchan el mensaje de la resurrección o porque Pedro se opone a que pase por la cruz su sacrificio o porque quieren ser los primeros, se pelean por los primeros puestos, o porque no pueden velar junto con él en el huerto, o salen corriendo después cuando lo aprenden, Pedro lo niega 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de estos episodios que, digamos, no se adecúan demasiado bien a la estrategia de marketing, digamos, que podríamos aplicar hoy en día, ¿no? Si querían vender el Evangelio manipulándolo, no lo hicieron bien. Más bien, lo que uno ve claramente es un relato sincero, un relato apasionado, un relato lleno de gozo, de alegría, proclamando que Jesús había resucitado. Y no tratando de ocultar sus propias debilidades, ni sus propios pecados. Y dentro de ese testimonio habíamos visto también no solamente que los 4 evangelios comienzan el relato de la resurrección con la aparición de las mujeres, con la aparición de Jesús ante las mujeres, sino otro relato muy antiguo, habíamos ya también empezado a verlo, que es el que cita Pablo en la primera carta a los Corintios. Habíamos dicho que es un relato muy antiguo, más o menos que se sitúa hacia el año 40, 40 y pico, es decir, muy pocos años después de la muerte de Cristo. Acá Belén saluda, buenos días, dice buenos días Claudio y Pepe, ¿qué tal Belén? Bienvenida. Así que es un relato verdaderamente originario de esa época y de ese lugar, porque si bien esta carta a los Corintios está escrita en griego, uno podría imaginarse alguna contaminación de la cultura de Corinto, que es una ciudad griega. Sin embargo, habíamos visto que los biblistas, los eruditos, detectan en la estructura de este relato, de este credo, una especie de original arameo, hay palabras también en arameo, que hacen totalmente creíble la hipótesis de que proviene de ese lugar y de ese momento, pocos años después de la muerte de Cristo. Y habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que les he transmitido, dice Pablo, como recitando un credo, como decía, un himno, lo que yo mismo recibí. Cristo se apareció a Pedro, después a los 12, luego a más de 500 hermanos, la mayor parte de los cuales vive aún. Nos habíamos detenido en esto en la vez pasada, en nuestro encuentro pasado. Ahora sigo, pero, ¿se acuerdan? Habíamos visto esto de los 500 hermanos, muchos de los cuales viven aún. Fíjense que, lo repito, qué interesante esto, porque acá Pablo está diciéndole a los corintios que pueden viajar a Jerusalén y entrevistarse con esos hermanos. Muchos de estos viven aún y pueden dialogar con estos hermanos para que les cuenten la experiencia de lo que significa haber visto a Jesús resucitado. Son testigos vivos. Y habíamos dicho que en ninguna otra parte de la Biblia, ni en ninguna otra parte de la literatura clásica, pagana de esos tiempos, hay semejante testimonio donde se invite, por lo menos no tenemos documentación ni noticia que así sea, donde se invite a los destinatarios del mensaje a ir y comprobar con tanta cantidad de personas, de 500 muchos viven aún,
ir a Jerusalén y comprobarlo por sus propios medios. Pablo está invitando a los corintios a hacer eso. Cuestión entonces que es muy notable, ¿no? Esta carta data de, decíamos, unos 25 años después de estos sucesos, de la muerte y la resurrección, más o menos años 55. Y habíamos dicho, si nosotros, muchos de nosotros, los de más experiencia, recordamos, por ejemplo, el Mundial del 86 en México, y dónde estábamos y cómo salimos a festejarlo, y de eso pasó ya 35 años y todavía estamos acá para dar testimonio de ellos, de esos sucesos, cuanto más sucesos ocurridos hace 25 años, ¿no? Más o menos, incluso 10 años menos, ¿no? O sea que verdaderamente cuando se escribió esta primera carta a los Corintios, más o menos en el año 55, seguramente estaban esos testigos vivos y Pablo estaba diciendo la verdad. De los 500 había muchos que estaban vivos. Habíamos dejado en eso, en ese testimonio que es verdaderamente notable, significativo, ¿no? A ver si tengo algún... ahí en YouTube no hay nada por ahora, ¿no? Vos interrumpime, no, Pepe, sí. Nada. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, también habla la carta, además de que se les apareció a los apóstoles, que esto que se apareció a todos los apóstoles también es interesante porque está documentado por varias fuentes independientes y antiguas, ¿no? Los relatos que recoge Lucas, ¿no? Y los Hechos de los Apóstoles, la Primera de Corintios, el Evangelio de Juan. Hay varias fuentes independientes que dan testimonio de esto. Otro ejemplo notable es el ejemplo de Santiago. Santiago, que lo llaman el justo, que a veces se asocia con Santiago el menor. Hay dos Santiagos ahí y todavía siguen discutiendo los eruditos respecto a quién es quién, pero aparentemente se está refiriendo a Santiago el menor, que era parte de los parientes de Jesús, que en los evangelios narran que habían desconfiado de él, habían como recelado de la actitud que mostraba Jesús y lo habían ido a buscar. ¿Se acuerdan de este episodio, no? Lo narra, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, también en Juan, ¿no? Y lo van a buscar porque les resultaba muy sospechosa la actitud de Jesús de lanzarse hacia la vida pública, la predicación. Este mismo Santiago experimenta una conversión y se convierte en lo que después se llama una de las tres columnas fundamentales, en la carta a los Gálatas lo dice esto Pablo, de la iglesia de Jerusalén, es decir, Santiago el menor, el justo, junto con Pedro y Juan. Es decir, este es un testigo que se convierte, que primero había estado receloso de Jesús y después experimenta una conversión. Esto es importante porque estamos viendo aquí cuáles son los testigos. Hay testigos de todo tipo. Ahora vamos a hablar de Pablo, que es el ejemplo más notable, pero estaban los escépticos como Tomás, estaban los que no se habían convertido como Santiago, estaban los que lo habían negado como Pedro, había discípulos de todo tipo. No era que todos estaban cortados por la misma tijera y todos tenían la misma temperamento o la misma personalidad. Eran diferentes personalidades, diferentes estados de certeza o de creencia respecto de Cristo, y sin embargo a todos le viene esa manifestación de Cristo. Esto después lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de, siendo un poco abogados del diablo, qué hipótesis alternativas hay para explicar estos temas. Pero quedémonos con esto. ¿Cuántos testigos que luego todos ellos se convierten, todos, pero qué diversidad de personalidades tenían estos testigos? Y hablando de eso, por supuesto, tenemos que hablar del caso de Pablo, el caso más notable de todos de estas conversiones.
Sabemos que Pablo, que es Saulo, ¿no es cierto? Saulo, que era perseguidor de los cristianos, era un fariseo perseguidor de los cristianos, discípulo de un rabino muy ilustre, Gamaliel. Era una persona, Pablo digo, con una posición muy respetada en su comunidad como fariseo, y era uno de los que perseguía más tenazmente a los cristianos. Y pidió permiso al Sanedrín para ir hasta Damasco para seguir persiguiendo ahí a la iglesia naciente, ¿no? Imagínense entonces un fariseo convencido, diría hasta fanático, perseguidor de los cristianos. Aparece en el relato del martirio de Esteban, el diácono Esteban, aparece ahí teniendo un manto, ya un Pablo joven teniendo un manto mientras apedrean a Esteban, es decir, era una persona que estaba totalmente con los que perseguían a los cristianos. Imagínense lo que significa para él abandonar sus certezas, sus comodidades, su reputación, su posición respetada en la comunidad, para convertirse en misionero, ¿no? Pablo, Saulo en griego, se convierte a partir de este suceso camino a Damasco, de esta aparición de Jesús, donde le pregunta Jesús, ¿por qué me persigues? Recuerdan esa aparición, y Jesús le dice, ¿quién es el Señor? Dice Jesús que Él está persiguiendo a su iglesia. Ahí se experimenta Pablo una gran conversión, y ahora vamos enseguida a ver las consecuencias de esa conversión. Voy a una pregunta de Fer, de mi amigo Fer. ¿En qué consistía la persecución de Saulo? ¿Los entregaba a la justicia? ¿Los hacía matar? ¿Era considerado un delito ser cristiano? A ver, sí, Fer, recordá, esto es muy parecido a lo que pasó con el mismo proceso de Jesús. No había pasado mucho tiempo. Los judíos no tenían el poder en ese momento de ejecución. Lo que hacían es apresarlos y entregarlos a las autoridades romanas para la ejecución, aunque ellos tenían sus propios soldados, ¿no? Y a veces usaban esa fuerza, pero digamos, legalmente hablando, lo que hacían es apresarlos y acusarlos de algún tipo de crímenes que los romanos pudieran considerar subversivos, como por ejemplo ser revoltosos, ser celotes, o sea, miembros de resistencia. Tenían muchas maneras de condenarlos. De hecho, a Jesús se lo quiere acusar justamente de eso, de atentar contra el César, ¿no? A pesar de que Pilato veía que la cuestión era por el lado religioso, empiezan a inventar, digamos, el tema de que era un revoltoso, de que era un revolucionario, y le da digamos, argumento a Pilato para que realmente pueda ejecutarlo por ser enemigo del César, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba con los primeros cristianos, es decir, eran seguidores de aquel revolucionario revoltoso que fue ejecutado justamente por oponerse al poder imperial, y en eso consistía la persecución. Entregarlos en principio a las autoridades romanas. Supongo que habrá habido también algunas ejecuciones clandestinas, pero el proceso, digamos, legal y habitual, estando el Sanedrín y todo digamos, el aparato legal, era que los reos se los acusaba ante las autoridades romanas, porque no tenían ellos el poder de ejecución que sí tenían los romanos, ¿sí? De modo que debe haber sido algo muy parecido a lo que padeció Jesús en su pasión y su muerte. Por eso, era un delito ser considerado cristiano en tanto y en cuanto los judíos lo consideraban no un delito sino una blasfemia,
porque consideraban a Dios, a Jesús, pero para que fueran ejecutados tenían que decir que no que se consideraba a Dios, que eso a los romanos no les interesaba en lo más mínimo, sino que atentaban contra el poder imperial. Por eso, por un lado, los judíos se escandalizaban, consideraban blasfemos a los cristianos, pero por otro lado, su discurso ante las autoridades romanas era más bien, eran unos guerrilleros y había que ejecutarlos. No sé si contesté con eso, Fer, tu pregunta, gracias. Entonces, imagínense, decíamos, lo que significó para Pablo esto, para Saulo, ¿no? Como después de esta aparición, de esta manifestación, esta luz que lo hace caerse del caballo, después de eso quedó la expresión para siempre entre nosotros, ¿no? de la cultura, ¿no? Tuvo que caerse el caballo para darse cuenta de tal o cual cosa. Bueno, viene justamente de aquí, ¿no? Cómo fue una conversión de 180 grados. No pasó así con el resto de los discípulos. Uno ve a sus discípulos titubean, están dudando, traicionan, son cobardes, no entienden. Pero una conversión tan radical y profunda la encontramos claramente en Pablo. Y fíjense, quería mostrarles un testimonio, ¿no? de lo que esto significa. Tratemos de ponernos en el lugar de Pablo, ¿no? ¿Qué pasaría? Nosotros estamos, imagínense, ¿no? Establecidos en una comunidad, en una posición de prestigio, en una posición de comodidad, aceptado, honrado, sin padecer ninguna necesidad, por supuesto. Un miembro fariseo no pasaba por penurias, por necesidades. Imagínense lo que significa que de la noche a la mañana, digamos, históricamente algo inexplicable si no ponemos en medio la manifestación de Jesús. Porque Pablo pasa de ser ese fariseo respetado en su comunidad a ser un apóstol perseguido. Y si bien Pablo siempre se muestra muy humilde en respecto de sí mismo, fíjense lo que dice en la segunda carta a los Corintios, ¿no? En disputa con otros miembros de la comunidad que lo cuestionaban y decía, como recogiendo el guante, como se dice hoy en día, hay quienes se glorían, según la carne. Bueno, yo también voy a gloriarme, dice. Y enumera la cantidad de penurias que tuvo que pasar justamente por ser apóstol, ¿no? Las veces que, dice, estuve prisionero, los golpes que recibí, estuve al borde de la muerte, 5 veces fui azotado por los judíos, es decir, los que antes eran sus compañeros. Con los 39 golpes, es una prescripción judía de la ley de Moisés, esta cantidad de golpes. Fui flagelado, el original dice golpeado con varas, apedreado, naufragué 3 veces, pasé un día y una noche en medio del mar, innumerables viajes, pasé peligros en ríos, peligros con los asaltantes, perseguido por parte de sus propios compatriotas, por parte de extranjeros, peligros en lugares despoblados, persecuciones por falsos hermanos, cansancio, hastío, noches en velas, hambre, sed. Bueno, obviamente no es que sí, no es autorreferencial, él es muy humilde cuando se presenta a sí mismo, pero en este caso, uno de los pocos casos donde él hace una especie de autoapología, mostrando verdaderamente lo que significó para él convertirse en apóstol. Pasó de su posición
de disfrutar el respeto y la estabilidad, la ausencia de penurias en su comunidad, a ser este apóstol que pasó por todas estas penurias. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, podemos explicar lo que pasó con una conversión, con otra, pero fíjense el abanico de personalidades, de situaciones, de convicciones que son impactadas por la manifestación de Jesús. Como decíamos, escépticos, enemigos como Pablo, dubitativos, cobardes, gente que no entendía. Estos son los apóstoles y este es Pablo. Todos fueron conmovidos por este acontecimiento central de la aparición de Cristo resucitado. Después no volvieron, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Y Pablo es el ejemplo, digamos, uno de los ejemplos más elocuentes, porque pasó, ya les digo, un giro de 180 grados su vida. Acá dice Mónica, a ver qué dice. Pregunta, qué bien Mónica, está participando, me encanta. ¿Pablo lo conoció a Jesús vivo o se transformó después de la resurrección de Jesús? Sí, Moni, no lo conoció a Jesús en vida, no. O por lo menos no hay testimonio de ello. Lo que sí se narra es esta experiencia del encuentro con Jesús resucitado de alguna manera misteriosa. Según lo que dicen los textos, no lo conoció en vida. Aparentemente era o muy joven o no tuvo contacto con él. No hay testimonio de eso. Lo que sí hay testimonio es que él, siendo un perseguidor de los cristianos, se apareció a Jesús ya resucitado. Y eso es lo que le dio vuelta la vida. Sí, así es. De manera que lo que estoy entonces mostrando es cómo estas apariciones de Jesús transformaron para siempre la vida de todos ellos. Y todos ellos, después vamos a volver a eso, pasaron de ser los apóstoles encerrados con miedo, lo describen ellos mismos, estaban encerrados con miedo, todos juntos, porque temían tener el mismo destino que Jesús, es decir, el destino del martirio. Pablo persiguiendo a esos apóstoles. Si lo hubiese encontrado Pablo antes de la aparición de Cristo, les hubiese pasado lo mismo, los hubiese primero puesto ante el Sanedrín y después entregado a las autoridades romanas. Bueno, los apóstoles tenían miedo justamente de eso, y por eso después recelaron al principio de Pablo, porque decían, no, un momento, perseguía a los cristianos, ¿qué me viene a decir? Este es un infiltrado, está haciendo un trabajo, como dicen hoy en día, un trabajo de infiltrado, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos a estos apóstoles, incluyendo a Pablo, que cambian totalmente su actitud a pasar todos ellos a predicar el Evangelio y a no tener miedo a ser martirizados por el Evangelio? De hecho, según la tradición, todos los evangelistas, incluyendo a Pablo, pasaron por ese destino, excepto Juan, aparentemente fue el único que tuvo una muerte natural. Todo el resto de los evangelistas y Pablo, o sea, los apóstoles, mejor dicho, y Pablo, tuvieron un final de martirio. Fíjense entonces qué cambio que un historiador no puede explicar. O sea, la narración, digamos, aséptica, la narración escueta de los datos, dan cuenta de los apóstoles encerrados y de la noche a la mañana los apóstoles abriendo la puerta y no temiendo ya morir
por proclamar el Evangelio. ¿Qué pasó entre medio? Lo que pasó es la manifestación de Jesús resucitado. Ese es el gran tema y es justamente ahora, si les parece, lo que voy a hablar de este tema. Si encuentro el papelito, que por supuesto siempre, según la ley de Murphy, se traspapela. Ahí está, naturaleza corporal. No sé si hay alguna otra pregunta acá. Entonces, vos, si hay alguna por YouTube, avisame. Entonces, nos ponemos entonces en la situación. Hay una manifestación de Cristo resucitado y esa manifestación cambia la vida a enemigos, a dubitativos, a escépticos, a cobardes y a los que no entendían. A todos ellos, los apóstoles y Pablo, que también después se convirtió en un apóstol, fueron testigos de algo fundamental. ¿En qué consistió esta aparición de Cristo? Es decir, fue una especie de fantasma, de aparición, así como una especie de, como narran a lo mejor las tragedias griegas, una especie de fantasma, o al estilo, por ejemplo, de la narración de Shakespeare, de Hamlet, que aparece el fantasma, o fue otra cosa. Fue una cuestión física. ¿Fue un fantasma o fue una cuestión física? Fíjense las narraciones que tenemos como testimonio en los mismos evangelios. Cristo se manifiesta, muestra sus llagas, los invita a tocar su cuerpo. Estamos hablando de las apariciones de Jesús ya resucitado ante apóstoles que no pueden dar crédito a lo que ven. Aparece, como digo, mostrando las llagas de sus manos, mostrando el costado. Dice concretamente, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, dice: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme. Ese tóquenme es textualmente en griego pálpenme. Fíjense las connotaciones materiales que tiene esto. Justamente lo que quiere mostrar Cristo es que es cualquier cosa menos un fantasma. Dice que, y él lo remarca por si queda alguna duda, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. No estaba hecho de espíritu, era tangible. En otra parte, además, pide algo de comer. En Lucas, después también en Juan, cuando se aparece a Tomás, lo invita a Tomás a poner su mano en el costado, en ese costado que se atravesó el centurión con la lanza. Esto es cualquier cosa menos un fantasma. Hay una materialidad acá de Jesús. Entonces, de alguna manera, es Jesús, el mismo Jesús, pero transformado. Acá hay un misterio que los mismos apóstoles no terminan de entender, pero es el mismo Jesús, no es un fantasma. Fíjense cómo. Acá pregunta Moni, bueno, qué suerte Moni que está participativa hoy, gracias. Pregunta Moni, ¿por qué Jesús ya resucitado aparece con llagas y no con un cuerpo perfecto? Qué buena pregunta, Moni. ¿Eran llagas que Dios quería curar? El cuerpo glorificado de Jesús, el cuerpo transformado de Jesús, implicaba una perfección en cuanto a que no mostrara ningún signo de lo que había sido su sacrificio de amor en la cruz. Porque las llagas en su costado, la herida en su costado, las llagas en sus manos, eran signos de su amor por la humanidad.
no eran, digamos, una enfermedad que necesitaba ser sanada. Era un signo del sacrificio de amor que Él había hecho. Y de alguna manera, el mostrar esas heridas es manifestar a los apóstoles el amor que sigue teniendo por ellos y cómo ese sacrificio en la cruz sigue redimiéndonos. Decimos, por ejemplo, que Jesús al ascender también asciende con esas llagas, ¿no? Es algo interesante para reflexionar esta pregunta, ¿no? Son llagas que Dios mismo, Dios Hijo mismo, quiso mantener. Ustedes saben que Dios Hijo es eternamente hombre en el seno de la Trinidad. Y este hombre que es, sin duda, glorificado, perfeccionado, perfecto, digamos, transformado, sin embargo, sigue mostrando esas llagas. Y eso mismo es lo que actualizamos en la misa los domingos, ese sacrificio incruentamente ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces las llagas tienen que ver de alguna manera con ese destino glorioso de Jesús, de seguir siendo el mediador perfecto, y que la cruz y la Pascua sean el camino también para nosotros. Esas llagas son llagas del amor de Cristo y no van a ser borradas de su corporeidad. ¿Por qué? Porque a través de esas llagas, como dice también Isaías, fuimos sanados. Borrar esas llagas significaría borrar el signo del amor de Cristo por nosotros, que hoy en día sigue redimiéndonos con esa sangre, ¿no? Es muy interesante cómo Dios mismo quiso que ese testimonio se perpetuara y se actualizara en la misa, ¿no? Que es un sacrificio incruento, ¿no? Hay mucha tela para cortar acá, ¿no es cierto? Y mucho para reflexionar, ¿no? Son muy pocas las palabras que puedo decir. Moni dice que se sigue cortando, es una cuestión de ella. Sí, Moni, parece que... Fíjate si con 4G no es una cosa del wifi de casa. No, parece que no es un problema nuestro, Moni. Lástima. Y Milagros dice, vimos una peli muy buena en Netflix, que se llamaba Saulo de Tarso. Sí, la recomiendo. Es muy lindo ver la fe tan grande de Pablo y toda la comunidad que lo rodea. Sí, no sé si estaremos hablando de la misma. Hay una donde... Sí, no quiero equivocarme. Lucas hace el mismo personaje que hace la Pasión de Cristo, y Saulo, yo no es un actor desconocido, no sé si estamos hablando de esa película, pero es muy linda. Belén dice, es tangible pero aparece en un lugar cerrado y con los de Maús parte el pan y no está más. Son apariciones y desapariciones. Está bien, Belén, la pregunta. Ahí, repito, hay un misterio que no terminamos de entender, que es el siguiente. Por un lado, es el mismo Cristo. Lo reconocen, fíjense esto. ¿Cómo lo reconoce? Por ejemplo, María Magdalena, ¿cómo lo reconoce? Al principio pensaba María Magdalena que era el cuidador de la huerta, ¿no? ¿Cómo lo reconoce María Magdalena al Jesús resucitado? Cuando pronuncia su nombre. Y ahí dice, Maestro. Ahí se le abren los ojos. Cuando Jesús pronuncia un nombre, algo que lo vinculó en vida con ella. Con los discípulos de Maús, de vuelta, ¿qué gesto más cercano a nosotros que partir el pan ante los discípulos en la última cena? Ahí es donde se les abren los ojos a los discípulos de Maús y ya no está más. Entonces, por un lado estamos hablando de que corporalmente es el mismo, pero está transformado. Aparece en medio de los discípulos estando la puerta cerrada. De repente ya no está más con los discípulos de Maús y con la misma María, que le dice incluso a María, no me retengas porque todavía no he subido al Padre.
Acá hay un misterio de continuidad y de transformación. Es el mismo, toque en mis manos, soy yo, dice, soy yo mismo. Hace gestos que lo caracterizaron en vida y sin embargo está transformado, con sus llagas, pero transformado. Ya no muere más, resucitó y no recuperó simplemente la vida temporal como la que él devolvió a Lázaro. Resucitó para ascender al Padre y para eternamente ser el mediador entre Dios y los hombres. Ya no muere más, ya está plenamente glorificado junto a Él. Es decir, es el mismo y no es el mismo. Ahí hay un misterio que no terminamos de entender, pero los discípulos, titubeando, tartamudeando, quieren describir este misterio de esa manera. Aparece, se manifiesta, lo reconocen en vida, es Él, y cuando se quieren dar cuenta ya no está. No es un fantasma. Él se encarga de aclararlo, se encarga de invitarlos a poner el dedo en sus llagas. Y sin embargo, cuando cuando los discípulos, por ejemplo de Emaús, le dicen que se quede, ya no está más. ¿Ven? Hay entonces una especie de misterio de continuidad, es el mismo, no cabe duda, pero ya está glorificado. Ya la muerte no tiene poder sobre él, ya la corrupción no tiene poder sobre él. Acá, por eso, porque no es un libro de ciencia, sino es una proclamación creyente. Los narradores lo único que pueden hacer es titubear, lo único que pueden hacer es tartamudear y tratar de mostrar con estas imágenes de las cuales fueron testigos en qué consiste este misterio. No pueden hacer una descripción científica, solamente pueden decir sí, es el mismo. Tenía la materialidad de sus llagas, comía, tenía un cuerpo material, pero ya estaba transformado. De repente aparecía y después, ante todos, a los 40 días sube al Padre y lo ven ascender. No pueden tener otro lenguaje que el lenguaje de la descripción de lo que eso significa sin poder dar una explicación desde la razón. Aquí sí la razón falla. Aquí sí no podemos dar argumentos racionales ni elucubraciones lógicas. Son misterios que exceden totalmente a la razón. Lo que sí podemos decir desde la fría narrativa histórica de un historiador, se encuentra con un antes y un después y un entremedio que no puede explicar. Un antes es un Pablo que perseguía, unos apóstoles que estaban encerrados y con miedo, y un después. Pablo y los apóstoles salen y empiezan a proclamar lo que vieron y terminan martirizados. ¿Qué pasó históricamente entre medio? No hay explicación. Es un agujero negro, para hablar de términos científicos, una singularidad. No puede el historiador explicarlo. Y ahí es donde entra el misterio de fe. Un misterio de fe que se describe de esta manera aproximada, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver cómo estas apariciones de Jesús resucitado de carne y hueso cesaron cuando Jesús subió al Padre. No quiero pasarme, no. Lo que siguió habiendo son apariciones, visiones como la que tiene, por ejemplo, Esteban. Esteban tiene una visión de la Trinidad en momentos antes de ser lapidado, ¿no? Pablo, bueno, algo parecido, no tiene una aparición corporal, o sea, no tiene una interacción material como sí tienen los discípulos, ¿no? Pero también se le aparece a Pedro. Bueno, en varios lugares de los Hechos de los Apóstoles narran estas visiones de Jesús, ¿no? Que son visiones, ojo, son objetivas, pero el hecho de mostrar su materialidad es típica de estas apariciones que además, fíjense, Pablo insiste, Pablo y los demás
discípulos, los demás evangelistas insisten en esto, a pesar de que hubiese sido mucho más fácil, tanto para griegos como para judíos, aceptar visiones que no hablaran de su materialidad, visiones que no hicieran, no machacaran en el hecho que es verdaderamente Él presente en cuerpo. ¿Por qué? Porque los griegos consideraban el cuerpo una especie de obstáculo. Ellos creían, había muchas de sus doctrinas que hablaban, Platón por ejemplo, hablaban, o los mitos, de reencarnación, no de resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Es más, ellos consideraban, Platón es un buen ejemplo que acabo de mencionar, el cuerpo como la cárcel del alma. Había que desprenderse de esa cárcel. De manera que de ninguna manera podían aceptar una aparición de alguien vivo materialmente. Hubiese sido fácil para ellos aceptar visiones porque sus mismas narrativas, sus mitos, tenían montones de visiones, pero nada material, nada que hablara, no, soy yo mismo y mucho menos hablar de la resurrección. Por eso Pablo dice que es un escándalo, dice una locura. ¿Y por qué para los judíos? Dijimos para los griegos no. ¿Por qué para los judíos? Los judíos sí creían en la resurrección, pero no aceptaban una resurrección individual y antes del final de los tiempos. Recuerden el diálogo de, en este momento no me acuerdo si era Marta o María, creo que era Marta, cuando se acerca a Jesús para resucitar a Lázaro, le pregunta si cree en la resurrección y dice Marta, creo en la resurrección del final de los tiempos, o sea, recogiendo el credo de la mayoría de los judíos. Es decir, una resurrección de todas las personas, que era un credo ya instalado. Los únicos que no aceptaban ese credo son los saduceos. Por eso se acercan a Jesús tratando de ponernos en trampa, pero los fariseos creían en eso, todo el resto de los grupos creía en eso, en la resurrección final, que Dios iba a resucitar a todos al final de los tiempos, pero de ninguna manera creía en una resurrección actual y de una sola persona, y más de un Mesías fracasado, que había muerto, según el libro de Deuteronomio, maldito, clavado en la cruz, según Deuteronomio, es una persona maldita. Jamás nadie, ningún judío habría creído en eso, salvo los testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Es decir, tampoco los judíos hubiesen aceptado esta resurrección, si no esperaban la resurrección final. Es decir, habría sido mucho más fácil para vender, para marketing, hablar de visiones de Jesús, pero no. Tanto Pablo como los evangelistas insisten en la materialidad, aunque ni judíos ni griegos pueden digerir eso. ¿Por qué? Porque así pasó. Y porque ese es el misterio que proclaman, porque Jesús mismo se lo comunicó en sus apariciones. Entonces, para terminar, a ver, tenemos un par de minutos para redondear este tema. Es interesante cómo citamos una vez más a Bultmann, ¿se acuerdan de Rudolf Bultmann, exégeta, teólogo absolutamente radicalizado, racionalista, mejor dicho, en sus apreciaciones? Él tiene una visión absolutamente subjetiva de Jesús, de la resurrección de Jesús. Dice, no importa si Jesús resucitó, dice él, lo importante es si vos lo ves resucitado y si está vivo en tu corazón resucitado. Esto parece más New Age, pero ya lo decía Bultmann. Él decía, Jesús resucitó en la predicación de los apóstoles. Bueno, esta tesis está totalmente a contramano de lo que dicen los textos del Nuevo Testamento, no ya del Magisterio de la Iglesia. El mismo Nuevo Testamento claramente contradice a Bultmann. Puede negar el Nuevo Testamento, pero no puede analizarlo y decir que el Nuevo Testamento está diciendo lo que él afirma. De ninguna manera. Insiste
tanto Pablo como los evangelistas, en la materialidad, en la realidad de la resurrección de Jesús. De ninguna manera es una cuestión subjetiva. Y con esto citamos a un teólogo del siglo III, de comienzo del siglo III, Tertuliano, un padre de iglesia, que decía que la carne es el quicio, la bisagra de la salvación. La carne de Jesús es como la bisagra de nuestra propia salvación, no el espíritu. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos personas dignas de lástima. Con lo cual entonces, para cerrar, para después pasar más a las hipótesis alternativas, vemos entonces tanto que el testimonio de los apóstoles, de la materialidad de Cristo, la sinceridad que mostraron antes en la propia descripción de sus pecados, esa explosión, ese Big Bang que se dio, que no se puede explicar históricamente, cómo tanto Pablo, enemigo, como los apóstoles, con miedo, salen a predicar, y no solamente salen a predicar, sino salen a predicar un Jesús resucitado que es inaceptable tanto para griegos que no creían en la resurrección como para judíos que la esperaban solo al final de los tiempos, no para un Mesías fracasado como ellos lo veían. De modo que aquí lo que sucedió en esta narración, que es tan antiapologética en el sentido de que de ninguna manera está haciendo un marketing, sino que está narrando una verdad que a todos conmovió y a todos descolocó, es la aparición de Cristo resucitado con su propio cuerpo transformado. Bien, si Dios quiere, la semana que viene seguimos ahondando sobre este tema del origen de la fe de los discípulos y vemos también las hipótesis alternativas.